Y vamos a hacer primero un calentamiento. Antes de empezar a hablar, hoy vamos a hablar de el siglo de Alain Badiou, este texto. Porque las dos primeras lecturas que vamos a ver es el siglo de Alain Badiou y nuestro breve siglo de Habermas para discutir si estamos todavía en el siglo XX o si estamos en el siglo XXI y qué significa eso para la filosofía. Pero entonces ustedes van a ir a mediación. Mediación tiene la primera clase que tuvimos y hay una pregunta para debatir. Está acá. Para que tengan el archivo. Pero la pregunta para debatir es esta. Vamos a hacer los primeros 25 minutos de debate entre ustedes. Es un ejercicio de trabajo en grupo. Y el ejercicio es el siguiente. Siguiendo el método que propone Alain Badiou en el siglo, indique primero para el mundo y luego para Costa Rica cuál documento o huella elegirían ustedes como huella o documento de lo que se ha pensado en el siglo. Porque ese documento o huella sería representativo de lo que se ha pensado en el siglo. Ustedes se fijaron en el texto, Badiou elige varios documentos para hablar sobre el siglo. Y entonces lo que ustedes van a hacer es justamente eso, discutir cuál es el documento para ustedes o la huella del siglo XX, si es que el siglo XX no ha terminado, en el mundo, pero como al final esto es un curso históricamente situado, es decir, lo estamos haciendo en Costa Rica, la pregunta es cuál es el documento o cuál es la huella que elegirían para hablar sobre el siglo. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, claro. Hagan así si se entiende. Profe, pero una pregunta, o sea, ¿es mencionarlo solamente o...? No, no es mencionarlo solamente. Dice, vuelvo a leer, siguiendo el método que propone la invasión en el siglo, indique primero para el mundo, luego para Costa Rica, dos cosas, el mundo y Costa Rica, cuál documento o huella elegiría o elegirían, porque puede ser que no se pongan de acuerdo en cuál elegir, y tengan que elegir varios, de lo que se ha pensado en el siglo. Dos, ¿por qué ese documento sería representativo de lo que se ha pensado en el siglo? Es decir, es elegir y explicar por qué. Pues, hay varios que son los que elige Badiou, ustedes tienen que decir por qué ese que ustedes eligieron. ¿Se entiende? Vamos a hacer eso 25 minutos. Entonces tal vez 25 minutos es mucho. Bueno, voy a ponerlos en grupos y paso por los grupos para ver qué van haciendo y a las 9, son las 9:07. Sí, a las 9:30 regresamos al plenario para ver el asunto. Entonces, eso, listo. Y para ser parejos, les voy a comentar si yo fuera estudiante, cuál hubiera elegido yo de documento del siglo. Porque supongo que alguno de ustedes pensó, hey, el profe nos está tomando por asalto, no sabíamos que íbamos a tener que hacer esto. Pero bueno, es parte del maravilloso mundo de las clases. Si a mí me hubieran puesto a elegir cuál documento o cuál huella del siglo XX es, uno podría decir, es esta relación entre el poderío bestial del tiempo y la norma heroica del cara a cara que habla Alain Badiou. Si a mí me hubieran puesto a elegir uno,
yo para este país, para Costa Rica, hubiera elegido esto, que es El Jaúl de Max Jiménez, una novela del año 37. Pero sobre todo este primer capítulo, de 1500 metros, que es el enfrentamiento entre Chunguero y el buey, que termina con la muerte del buey a chuzazos, ¿verdad? Texto que ustedes conocen porque hay que leerlo en el cole, salvo que ya no se tenga que leer El Jaúl en el cole y haya que leer Harry Potter. Pero que todo bien con Harry Potter. Es la gran novela filosófica del siglo XX costarricense, se considera una novela naturalista, pero y bueno, a Maxime se le considera un novelista, un pintor, ¿verdad? Eh, pero Láscaris tuvo la claridad de colocar en la revista de filosofía sus candelillos como un texto filosófico. A mí me parece que Maxime es sin duda un autor filosófico. Y ese documento, ¿verdad? De Chunguero enfrentándose al buey, ¿verdad? Eh, cara a cara, una relación cara a cara, eh, sería el que yo elegiría. Y haciendo trampa, a mí me parece que la selección de Badiou es muy buena. El siglo de Mandelstam es un gran poema, pero como no se puede repetir, no vale repetir, ¿verdad? Como en el comedor. No sé si el comedor está funcionando o no. Yo no estoy muy seguro, dependiendo del día, podría elegir o no, no lo elegí donde estaba. El poema se llama, eh, es un poema de Paul Celan, que es uno de los 4 grandes rumanos del siglo XX. Eso me recuerda que tengo que hacer otro anuncio. La fuga de la muerte de Paul Celan. Si uno no anda muy simpático, y si anda simpático puede ser que es El sastre de Ulm, de Bertolt Brecht, ¿verdad? Y esos son los que yo hubiera elegido, pero como el profe ya pasó el curso, ya pasó filosofía contemporánea, no es importante cuál es la elección del profe, así que vamos a escuchar qué resolvieron cada uno de ustedes. Entonces le vamos a preguntar a Angie, Luis, Paulina y Saitami, ¿cuál documento y por qué? ¿Cuál huella y por qué? Bueno, si gustan yo comienzo, ahí todas las compañeras de mi grupo podemos ir interviniendo. Nosotros nos enfocamos en 2 aspectos principales del método que brinda el autor. El primero es que dice que el puntapié del siglo tiene que ser algo excepcional. Y el segundo es que dice que en el método tiene que haber un pensamiento del siglo a sí mismo, ¿verdad? Algo que en muchos movimientos artísticos no sucede, sino que más bien se da un repensar del movimiento artístico posteriormente a que sucedió, ¿verdad? Con sus ciertas excepciones. Entonces, nosotros lo lanzamos totalmente hacia una manifestación popular. Tomamos como punto excepcional la guerra en general, y la sátira y la comedia que hay alrededor de la guerra. Y tomamos como obra el meme. Consideramos que el meme puede ser considerado una obra artística de índole popular, al igual que como muchas otras manifestaciones artísticas que surgieron en el siglo XX y XXI que se desacademizaron, como el happening, como el performance, como muchas otras que dejaron de necesitar que las personas se formaran para poder hacer arte, ¿verdad? La sátira siempre ha existido, hay dibujos siglo XIX con sátira sobre Napoleón.
Pero definitivamente en el siglo XX se maximizó muchísimo, digamos que se democratizó a través del meme. Entonces ahí yo envié uno, profesor, por los comentarios, no sé si usted podría compartir pantalla. Este es el que me enviaste. ¿Sí? ¿Es ese, no? Es ese, sí. Entonces, pues sí, consideramos que se adapta al método porque es un punto excepcional que es la guerra y el uso de la sátira y de la comedia como, podrían decir los psicólogos, como un método de defensa, ¿verdad? Como un método de defensa para enfrentar. Hay gente que interpreta la sátira y la comedia como insensibilidad. Hay gente que la interpreta más como una estrategia de defensa, ¿verdad? Para enfrentarse a algo. Entonces, el punto excepcional sería la guerra y la sátira al respecto. Y la obra artística sería el meme en sí como obra de corte popular. Ok. No sé si mis compañeras quieren Y con agregar algo más. respecto a Costa Perdón que me Rica, extendí mucho. no nos dio tiempo. Costa Rica no. No nos dio tiempo. Son universalistas en el grupo. Sí, yo también pienso que tal vez el meme también puede retratar mucho, ¿verdad? Como esta virtualidad y nivel de alcance que tienen ahora las noticias y sí se puede rastrear a través de los memes muchos acontecimientos políticos de este siglo y suele como ser muy mediatizado y todos inclusive a veces nos podemos dar cuenta de ciertas cosas que están pasando a través de los memes y entonces a través de ellos y como que buscamos, entonces sí me parece que puede dar o ilustrar muy bien como esa liquidez, ¿verdad? De este siglo. Ok, entonces el grupo 1 Profe, postula. también tuvimos el pequeño debate de que a través de, y era lo que decía Luis, de que a través de los memes es complejo, es un fenómeno muy complejo porque se pueden banalizar los hechos, no se profundiza en los hechos y pues sí, esto es algo que, y en el sentido de la comedia y la sátira, que muchas veces se toma pues el sufrimiento humano y se banaliza. Entonces creo que es un fenómeno que va mucho más allá de simplemente la sátira o la comedia, sino que pues, es un poco más complejo. Muy bien. Ok, el grupo 1 postula que el siglo XXI será el siglo del meme. Está bien, que así será. Bueno, tengo varias preguntas sobre eso, pero como si les pregunto a ustedes, no escucho a los demás, lo voy a dejar pendiente. Yo tengo alguna duda sobre eso, pero es interesante la forma en la que lo resolvieron. Ariel, Emanuel, Javier y José. ¿Qué? ¿Cuál documento? ¿Por qué? Bueno, nosotros, bueno, yo, igual que anteriormente el compañero, voy a comentar un poco lo que elegimos, ¿verdad? Como universalmente, ¿verdad? Con respecto al mundo del siglo XX sobre todo, bueno, que es lo que entendí del siglo XX, justamente, que es el documento, bueno, no es un documento, es una interpretación, realmente yo desconozco dónde se sitúa, pero es aquella interpretación de Walter Benjamin acerca de el Angelus Novus, ¿verdad? Justamente, que habla, bueno, sobre todo del progreso, ¿verdad? Aquí, bueno, se los puedo copiar en el chat. Aquí está, justamente, el texto que utilizamos para hablar en general. Y en particular, creo que fue Manuel el que propuso un poema. Manuel. Sí, me escucho pegado nada más me dicen y lo escribo. Pero para comentar lo que escogimos de Costa Rica, bueno, hay que primero poner un poco de contexto, que trabajamos como esta idea de la falsa libertad que existe en Costa Rica, por ejemplo, con la independencia, que la gente dice, uy, sí, ahora somos
independientes, sin tomar en cuenta que existen estructuras previamente establecidas que de cierta manera influyen en la política del país. Y trajimos el caso de la bananera United Fruit Company, que no solo con Costa Rica, sino también con otros países centroamericanos, los logró dominar política y económicamente. Entonces hay un poema de Pablo Neruda que habla un poco acerca de esto y nosotros tomamos una estrofa del verso y la voy a leer, que dice: la compañía Frutera Incorporation se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Y bueno, en el colegio uno también lee, no sé, mucha obra literaria que va en torno a la contaminación que producía, no sé, esta compañía, a las consecuencias sociales y económicas, ¿verdad? Porque prácticamente las personas trabajaban en condiciones de esclavitud. Entonces, más que todo, queríamos problematizar un poco ese tema de, de si la idea de independencia es compatible con la idea de la libertad, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos independientes, pero no libres. Ok, entonces el siglo es el siglo de qué? El siglo de la guerra, el siglo de la explotación. ¿De qué es el siglo? Bueno, ¿verdad? Como yo le decía cuando usted nos preguntó, ¿verdad? Un poco el cliché normalmente sería decir que fue el siglo del progreso, ¿verdad? Entre comillas. Sería con un poco el cliché, con todo lo que eso implica, por supuesto, ¿verdad? O sea, del progreso idiota, esa sería la palabra, ¿verdad? Porque ese fue el siglo como del progreso un poco por ese lado. Eh, eh, y también un poco el ciclo de las guerras, ¿verdad? Sobre todo. Lo que más nos queda, el compañero Manuel de hecho nos decía que siempre que se habla como historia del siglo XX, se habla como de guerras. O sea, entonces, por ahí sería. Progreso según un positivismo ingenuo, dice Javier. Y Emanuel había levantado la mano. ¿Me escucho? ¿Me están escuchando? Ah, ok. Emanuel había Sí, levantado la mano o algo. era para agregar a lo que ha dicho el compañero, que cuando se estudia, entre comillas, la historia de la humanidad, se reduce principalmente al estudio de las guerras, de los conflictos, de muchas veces matanzas entre seres humanos. Entonces también como eh, que resulta un poco irónico, ¿verdad? Porque nosotros no solo somos guerra, a pesar de que muchas veces la practicamos. Bueno, Sí, es pero como, dale. Ujú. no es como o sea, a ver, el siglo XX, o sea, decir que el siglo XX no fue el siglo como de las guerras y como de la decadencia, podría llegar a ser un optimismo, ¿verdad? Y también una pretensión, una reduccionista, pero sí es cierto que el siglo XX nos dejó muchos traumas, ¿verdad? O sea, a la humanidad sobre todo. O sea, nos puso de frente con, sobre todo la imposibilidad del progreso así bruto, ¿verdad? Ingenuo, como dice aquí el compañero Javier. Entonces, pero ahí con la solución que ustedes dan, la duda que yo tengo es, entonces, el siglo XX no ha terminado, en realidad. Es decir, estamos todavía en el siglo XX. Correcto. Sí, yo podría aseverar eso, que el siglo XX está lejos todavía de terminar. O sea, las secuelas del siglo XX todavía se proyectan demasiado, ¿verdad? O sea, están todavía vemos, o sea, no es que estamos terminando las secuelas del siglo XX, ¿verdad? Sino que todavía, bueno, podemos llegar a ver una proyección más de las consecuencias y de todo por así decirlo, el paradigma que engloba. Es como más bien, estamos, o sea, estos dos siglos podrían llegar a ser una época perfectamente, una misma época. Sí, solo. Okay. Bueno, es que en realidad no nos dio tiempo como para discutirlo tanto, ¿verdad? Esas cosas de hasta ahora, acá en el foro, digamos, la estamos conversando, ¿verdad? No fue como que nos pusimos de acuerdo en esos términos, pero también podría coincidir un poco en que sí, hay una resaca del siglo XX todavía.
Ok, yo veo ahí, o por lo menos, no veo, habría, perdón, Luis estaba pidiendo la palabra ahorita. Digo, sí, Luis. No, que eso también se presta para discutir si el periodo de tiempo de un siglo nos es útil para análisis que estemos buscando hacer, ¿verdad? Porque si hablamos en arte, por ejemplo, el Renacimiento carolingio, ¿verdad?, queda atravesado entre 2 siglos y es un periodo un poquito más grande de 100 años. Si hablamos también del Renacimiento del Cinquecento, es muy diferente como inicia el siglo XVI en el arte a como termina, ni qué decir en la música. Entonces, hay una tendencia histórica a ver la historia de manera lineal, a ver la historia de manera progresiva, que así como la tecnología es cada vez mejor, entonces el arte cada vez es mejor, la filosofía es cada vez mejor, si esa palabra tiene algún tipo de sentido. Entonces, también aquí podemos cuestionarnos si el periodo de tiempo nos funciona para algo o no. Bueno, ahí hay varias cosas, que es la misma pregunta, eso, ¿verdad? O sea, hay una cosa que es muy obvia, que todo el mundo dice, ¿verdad? Que por eso empieza, que es, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Esto es filosofía contemporánea. Pero digamos, vamos entrando a la tercera década del siglo XXI. Entonces la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Luis y Ariel plantean varias cosas que luego vamos a tener que ver, que es, bueno, lo que pasa es que nosotros datamos así, con siglos, es la forma en la que lo hacemos. Y luego siempre está el asunto de que pensar es datar, ¿verdad? Es una cosa que dice Jameson, cuando uno piensa, data, ¿verdad? Es decir, porque si no, y aquí sería mi objeción a la solución que nos proponen Ariel y Manuel, yo veo dos temas que se los dejo dichos para preguntarle al otro grupo, pero luego lo podemos seguir discutiendo. Uno, que es, Badiou dice lo siguiente, que es importante, que es para, siguiendo el método, ¿verdad? Si le compramos el método a Badiou, podríamos no comprárselo, pero él dice, lo importante no es decir qué pasó en el siglo, sino qué se pensó. Ese es el primer ejercicio, ¿verdad? Porque los historiadores son los que nos dicen qué fue lo que pasó en el siglo. Pasaron un montón de cosas, pasaron guerras, revoluciones, los campos, cosas pasan, dice, cosas pasan. Pero ¿qué se piensa? Este es el punto, ¿verdad? Y la otra cosa que me queda duda es que si uno dice, el siglo XX no ha terminado, uno podría extender eso más atrás, ¿verdad? Y al final, podría decir, el siglo XX empezó con la Revolución Francesa, ¿sí? O más atrás, con la Guerra de los 100 años. Porque, digamos, daño nos hemos hecho siempre. Entonces, estaríamos más cercanos a la idea esta como una idea como al revés de la de Ranke, ¿verdad? Ranke decía que todas las épocas históricas estaban más o menos cerca de Dios, ¿verdad? Todas las épocas históricas están más o menos a la misma distancia de Dios. Entonces sería como Ranke, pero al revés, ¿verdad? Entonces todas las épocas históricas están igual de alejadas de Dios, porque igual nos hicimos daño siempre. Entonces sería como una antropología caída, ¿no? Pero lo dejo. Bueno, Ariel me está pidiendo, dale Ariel, y le pregunto al otro grupo cómo lo resolvieron ellos. Claro, digamos, yo quería pensar, ¿verdad? Un poco, porque sí se problematiza cuando uno lo extiende mucho, ¿verdad? En cuanto al término siglo, por supuesto, no en cuanto al término época, pero porque justamente, ¿verdad? Está la lectura, yo no la tengo tan clara del todo, ¿verdad? Que es la lectura antiilustrada, de que o sea, son los siglos subsiguientes a la ilustración, comparten muchas cosas, ¿verdad? Y parece que el siglo XX es como es como el culmen, ¿verdad?
no solo algunas virtudes, sino también algunos vicios de lo que, a ver, lo que genéricamente se puede entender por pensamiento ilustrado, ¿verdad? Que esto es una lectura que bastante común, ¿verdad? De la dialéctica de la ilustración, pero por ahí, si uno piensa más en cuanto a épocas, en cuanto como secuelas, ¿verdad? Y en cuanto al desarrollo del pensamiento en general, pues digo, uno puede llegar a escribir eso, de que el siglo XX sería un culmen en muchos sentidos del pensamiento ilustrado, ¿verdad? Por supuesto, quien quiera matizarlo es más bien que mejor que lo haga porque se puede cuestionar. Bueno, vamos a tener chance de ver eso. Lo cual me recuerda una cosa, ya que lo dijiste, una cosa que creo que les puede servir para el curso, no se los pongo de tarea porque, bueno, primero porque en el programa no hay tareas, pero además no está en control de ustedes ir, pero este martes va a haber una conferencia en la escuela, ahora que estamos regresando a hacer cosas presenciales, cosa que me alegra mucho a mí, que es una conferencia sobre los libros en rumano de Emil Cioran, que es uno de los autores que vamos a leer en el curso, y es el martes 5 de abril a las 2 de la tarde en el Guterres Mangel. Y no sé, me parece que los que quieran ir no está mal como complementario del curso. Obviamente no es obligatorio porque puede ser que a las 2 de la tarde el martes estén haciendo otra cosa o tengan un curso. No sé, el horario en el que matricularon, pero si pueden ir sería una gran cosa. Adrián, Adriana, Cintia y Eva, ¿cuál documento? ¿Por qué? Bueno, primero para la huella, digamos, que elegimos como documento para pensar el mundo, como el siglo, o sea, el siglo desde o sea, para el mundo pensamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La del 48. Sí, ajá, la del 48. Lo cual, pues bueno, yo siento que o sea, como que fue, ahí mis compañeros me dicen si me equivoco, pero como que fue un reflejo, digamos, como medio cliché, como de decir, bueno, sí, esto es una cuestión, un documento histórico que engloba, ¿verdad? Y bien, como la cuestión de las guerras y después como tal vez el esfuerzo posguerra como de hacer un documento que rinda cuentas como de esas visibilizaciones de la marginalización y de las violencias, etc. Y entonces sí, pusimos ese documento, después fue como bueno, pero también ahí la pretensión de universalidad como que esconde cosas, ¿verdad? Esconde como también, no sé, como humanidades que se niegan, sí, ¿verdad? Y también nos preguntábamos como, ok, en el 1948, ¿verdad? Sale esta declaración, entonces ahí terminaría el siglo XX. Eso fue lo que nos preguntamos primero y como que quedamos medio, como que nos trabamos ahí un toque. Y luego para Costa Rica pensamos en la llegada de la United Fruit también, como el otro grupo, pero más como en el sentido de que fue un evento, digamos, que no solo que marcó, digamos, cultural, económica, políticamente a Costa Rica y a Centroamérica en general, sino que también con esta pregunta que se hacía Badiou, ¿verdad? De qué se pensó, digamos, en el siglo, me parece que también subyace ahí como ese pensamiento, como, no sé si es el término correcto, pero como neocolonial, digamos, como la cuestión del racismo, la cuestión estructural, la explotación, la subida del capitalismo y así. Por ahí, no sé si mis compañeros quieren decir algo más. Bueno, yo diría que al igual que Eva, no, y los otros compañeros quedamos como ahí un poco confundidos en sí. Si aprobábamos esa moción de que el siglo, o que propusiéramos que el siglo terminara en 1948,
y no quedamos como muy de acuerdo con eso, pero creo que por lo menos con esa Declaración de los Derechos Humanos, pues hay una huella que indica que se pensó en la consecuencia que las guerras han dejado, en las luchas que se han dado por parte de las poblaciones marginadas, que esa marginalización ha sido en muchos aspectos pues invisibilizada, y que ese discurso, por ejemplo, el de la igualdad, muchas veces no se cumple, ¿verdad? Porque hay poblaciones que no reciben todo lo que reciben otras. Por ejemplo, ahí mismo Badiou lo dice en el texto sobre los africanos que no reciben las medicinas de, del SIDA, por ejemplo. Entonces, pues también vemos que ese ejemplo de igualdad no se cumple para todos, ¿verdad? Por eso escogimos ese documento. Y el de Mamita Yunay, que evidencia también en Costa Rica la población del Atlántico, y entendemos pues más un poco la economía y cómo hay dependencia de Estados Unidos y de su cultura y tanta corrupción con la que nos vimos cubiertos en ese periodo. Ok, entonces Eva, Adriana, Cintia también se suman a la tesis del siglo de la explotación, por lo menos en Costa Rica. Está bien. Y Alondra, Edgar, Minor y Gerudi y Valerie, ¿cómo lo resolvieron ustedes? ¿Cuál documento? Hola, buenos días. Tal vez empiezo yo y ahí las y los compañeros me ayudan. Bueno, tal vez nosotros empezamos al revés, pensando un poco por Costa Rica y luego pues resolviendo el ámbito global. Y bueno, no sé si, tal vez, no sé si se vale, pero digamos como que escribimos un documento que funcionaría como una metahuella, tal vez, que es este texto de Manuel Solís, un sociólogo que se pensionó hace poco de la Universidad de Costa Rica, que trabaja la memoria descartada y sufrimiento invisibilizado, se llama el texto, y él pone el foco en la guerra del 48 y pues lo que se venía gestando antes. Entonces digo que es una metahuella porque, bueno, hace un compendio increíble de un montón de testimonios, documentación, ¿verdad? Del hospital psiquiátrico, entendiendo como todo eso que quedó de alguna manera al margen, ¿no? De la historia, y que pues la historia, un poco siguiendo la lógica de Badiou, bueno, pues se puede pintar desde los logros y tal, pero también desde esos otros rincones pues oscuros, ¿no? Que quedan ahí, o esa barbarie tal vez, que debería asumirse también como un tipo de política. Entonces, pues eso es un poco lo que recoge, y creo que de alguna manera pues el siglo llegaría a Costa Rica de manera desfasada, ¿no? Siguiendo como el pensamiento de Badiou, que es el momento como en que se enfrenta ese cara a cara de qué se construye, ¿no? A nivel social, a nivel identitario, tal vez. Entonces creo que como que sería como un momento como importante. Y pues creo que queda como en cuestionamientos y pues un poco lo mismo que ha venido surgiendo, que si el siglo se terminó ya, ¿no? O si seguimos como a costas o a expensas de lo que se gestó pues en esa época, que creo que es como una pregunta interesante, ¿no? Que, bueno, pues los grandes hitos, UCR, Caja Costarricense, tal, pues están un poco en decadencia, en cuestionamientos lamentables, ¿verdad? Si soportan o no actualmente a la sociedad. Bueno, pues un poco ahí la reflexión, y en el ámbito global, pues creo que era un poco por el tema de la Guerra Fría, de dónde empieza, dónde termina. No sé si el compañero quiere hablar de eso un poco. Sí, bueno, decidimos esa huella, tal vez, o suceso, porque pues nunca hubo como una época o fecha en concreta en que se dijera que la Guerra Fría terminó, ¿verdad? Que ya dejó de haber un estado de tensión entre los países. Y no sé, decidimos hacer una comparación quizás con lo sucedido recientemente entre pues, Rusia y Ucrania,
que ahí también estuvo pues Estados Unidos, ¿verdad? Los países aliados. Entonces eso nos hizo pensar si verdaderamente, a pesar de que ya pasó casi un cuarto del siglo, por así decirlo, estamos en el siglo XXI o siglo XX, porque aún hay repercusiones del siglo XX, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, pues sí, sería eso. También lo que han mencionado los demás grupos. O sea, la guerra siempre está ahí como marcando en cada siglo. Sí, de hecho, aportando un poquito más también a lo que mencionaron estos dos compañeros, también el resto de grupos parece que coincidimos bastante con lo que mencionó el segundo grupo y también como desarrollando lo que el resto también ha mencionado muchísimo. Y es esta, como parece que no hay un corte, o sea, simplemente se siguió y se siguen dejando todas estas problemáticas ahí, como, bueno, sigamos, pero ahí siguen y están todavía aún, como creo que fue Ariel que dijo que aún, pues, se notan muchísimo todas las faltas y todos los problemas que todavía existen gracias a que nunca se trató, por así decirlo, antes, digamos, todavía se nota muchísimo. Si se quiere ver la sociedad todavía costarricense, como mencionó mi compañero, de que toda la parte clínica, por ejemplo, es algo lamentable. Se puede ver inclusive, voy a tomar un texto de ejemplo y de trampa porque yo llevo un curso con usted, profe, que es el de cachaza y quizás un ejemplo muy clásico quizás de cómo se trató incluso la salud mental en su momento. Y yo sé que salud mental ahorita sería mucho tocar como el lado psicológico, pero pues digamos dejando entrever que todavía existe muchísima problemática. Si incluso antes se trataban hacia las personas con algún tipo de problemática quizás diferente y algo que no se podía ver, aún sigue siendo igual. Si uno va incluso, qué sé yo, a la caja y quiere tratarse de esa manera, es casi igual de lamentable. Entonces, creo que eso existe en manera general, digamos, por lo menos en el aspecto costarricense, igual a nivel mundial. Como mencionó el compañero, sigue existiendo esta coyuntura quizás igual entre los países que son grandes potencias. Entonces, no es como que haya existido de verdad un avance, si se quiere decir así, en la historia, porque sigue esas, no sé cómo es que, tal vez no tengo la palabra ahorita, pero como esos roces entre todo lo que ha pasado, todavía sigue como que los hombres, perdón, pero no para desanalizar, sino como que siguen teniendo esas rencores quizás entre países y entre sus historias y por demás. Entonces, como que nunca ha existido ese avance como tal. O al menos, no sé, también lo llegué por ese lado. Bueno, Entonces llegamos como a la conclusión de que ambos acontecimientos seleccionados permiten también como discutir esto que los otros grupos han mencionado, que si todavía estamos en el siglo XX o si todavía tenemos como esas secuelas en el siglo XXI. Eso sería. o sea, tenemos, ¿cuántos? Dos grupos que creen que todavía estamos en el siglo XX. Ok. Por así decirlo. Correcto, profe, correcto. Valerio, ¿usted cuál curso llevó conmigo? El de Historia del Pensamiento Pensamiento costarricense. centroamericano, ajá, costarricense. Ah, sí. Sí, porque cuando Edgar hizo la exposición, yo dije, bueno, pero están diciendo un texto de otro académico, están diciendo un documento, pero ya, usted salvó la tanda cuando dijo cachazo. Fue lo primero que pensé. O sea, bueno, ahí este grupo creo que plantea varias cosas que son interesantes, que es, me parece interesante que entraran por ahí el problema. Uno, la pregunta es, bueno, ¿cuándo empezó el siglo XX en Costa Rica? Es una gran pregunta. Y ellos dicen, bueno, empezó en el 48. Toman un criterio que es, por lo que entiendo, el grupo 1 se inclina por el siglo XX, empieza en el 48, empieza muy tarde, y es el siglo de la locura, ¿verdad? Es el mundo que va de cachaza a la crisis de salud mental moderna, es lo que entiendo. Pero veo varias, ya para regresar y ver el texto y como hacer esta última hora, igual pueden seguir hablando de las cosas que les, o sea, que creen. Bueno, hay una cosa que dice Luis, ¿verdad? Cuando es que lo importante es lo que se pensó, quién lo pensó.
dice que la mayoría del relato filosófico es centroeuropeo. Yo creo que Badiou respondería que eso es irrelevante, ¿verdad? En el sentido de que, porque el texto arranca con varias hipótesis. Creo que hay dos temas fuerza en el texto como tal. Tal vez lo señalo de primero porque si empiezo a exponer en orden, siempre se me va. Entonces, lo primero, yo pondría atención a esto que señala aquí el autor. Dice, admitamos que el nuestro es el siglo que, como decía Malraux, la política se convirtió en tragedia. A principios de este siglo, en la apertura dorada de la Belle Époque, ¿qué elementos preparaban esta visión de las cosas? En el fondo, a partir de determinado momento, el siglo se obsesiona con la idea de cambiar al hombre, de crear un hombre nuevo. Lo cierto es que la idea circula entre fascismos y comunismos y las estatuas más o menos las mismas, la del proletario en pie en el umbral del mundo emancipado, pero también el ario ejemplar, el Sigfrido, que da por tierra con los dragones de la decadencia. Crear un hombre nuevo equivale siempre a exigir la destrucción del viejo. La discusión violenta e irreconciliable se refiere a la definición del hombre antiguo, pero en todos los casos el proyecto es tan radical que en su realización no importa la singularidad de las vidas humanas. Ellas son un mero material. Así como arrancados a su armonía tonal o figurativa, los sonidos y las formas son para los artistas del arte moderno materiales cuyo destino debe reformularse, o así como los signos formales despojados de toda idealización objetiva proyectan las matemáticas hacia una consumación susceptible de mecanizarse, ¿verdad? Este es para él el punto, ¿verdad? Es decir, el siglo, no qué sucedió, sucedieron muchas cosas, sino qué se pensó. Y para Badiou la hipótesis es que el siglo XX, que para Badiou ya terminó, ¿verdad? Fue el siglo donde lo que se pensó es cómo hacer un hombre nuevo. Eso es lo que se pensó. Y hubo un momento en el que el siglo se obsesionó con eso. Cómo hacer un hombre nuevo, cómo... hace una cita de Lin Biao, que es un referente de la Revolución Cultural China, que dice cambiar en el hombre lo que hay más de profundo en él, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa que cuando estábamos hablando en el grupo en el que estaba Angie, ella hizo la referencia. Yo creo que también vale la pena como retenerlo, ¿verdad? Antes de que vayamos a la discusión general, que es esto, ¿verdad? Él dice, el problema del poema está comentando al poema de Mandelstam. Dice, el problema del poema, que es también el problema del siglo, radica entre el lazo entre el vitalismo y el voluntarismo, entre la evidencia del poderío bestial del tiempo y la norma heroica del cara a cara, ¿verdad? Es un siglo que celebra eso, celebra las relaciones cara a cara. Entonces, a mí me parece que esas son las dos hipótesis fuerzas de Badiou, ¿verdad? El siglo ya terminó, el siglo XX ocurrió, ¿verdad? Y eso es importante porque entra en disputa con otras dos miradas sobre lo que el siglo es, con dos posiciones, lo que el siglo es. Y además el siglo es eso, es la bestialidad del tiempo, la relación cara a cara entre la bestialidad del tiempo y la voluntad heroica, la norma heroica de las relaciones cara a cara, ¿verdad? Creo que esas son las dos cosas fuerzas. Había una, antes de que se me olvidara, bueno, y por eso es que a mí me parece que
que esta observación que nos hace Luis, por lo menos para Badiou, sería no relevante en el sentido de que en todas partes del mundo eso fue el siglo, ¿verdad? El siglo fue en todas partes del mundo, no importa si usted nació en París, en Nueva York o en Sudáfrica, y tal vez inclusive con más dramatismo, si usted nació en América Latina o en Sudáfrica, el siglo fue eso, el siglo XX fue el siglo de la independencia nacional, del hombre nuevo, de la patria nueva, ¿verdad? De cambiar todo lo que había sucedido. Y de conquistar la humanidad, de hecho, de quienes no se consideraban humanos hasta hace relativamente poco. Y si en algún lado esa norma de la bestialidad que impone el tiempo y la norma heroica del cara a cara fue más dramática, fue en el tercer mundo. Entonces, no cambiaría. Sí, obviamente, eso es, que creo que es un debate que a ustedes les puede interesar, que es un debate filosófico contemporáneo. Badiou es un universalista, ¿verdad? Es decir, uno de sus enfrentamientos más filosóficos, más relevantes, es su oposición al comunitarismo, al multiculturalismo, que le parece que no permite, digamos, en el proyecto de Badiou está restaurar los valores de la filosofía clásica, es decir, la verdad, la belleza, el bien, ¿verdad? Y no aceptar la idea de que la verdad está asociada a alguna especie de regla comunitaria, ¿verdad? Esos son sus enfrentamientos. Ustedes no tenían por qué saberlo porque puede ser que sea la primera vez que leyeron a Badiou. Había una cosa que no quería dejar de decir porque, bueno, vamos a hablar sobre este problema de cómo lo resolvió el grupo 4, el grupo de Angie, Luis, Paulina y Saitán, que no lo quería dejar de decir porque vamos a leer sobre eso, vamos a leer un texto sobre la ironía, el de Sergio. Ahí yo tengo la duda porque, bueno, la ironía es una cosa que no acompaña este siglo, acompaña la filosofía en general, ¿verdad? Es decir, Sócrates, Kierkegaard. Pero más aún que yo tenía la duda, o sea, me parece arriesgado, interesante, cómo lo resuelven, todo eso, pero yo no estoy muy seguro que eran las dos observaciones que tenía sobre el grupo 1 y el grupo 4 antes de que veamos el texto de Badiou. Yo no estoy muy seguro que este siglo sea el siglo de la ironía y de la risa, creo que más bien lo contrario, muy lo contrario. De hecho, yo nunca había visto, digamos, un siglo y un momento de la historia, puede ser que haya otro, pero las restricciones, digamos, a la ironía y a la risa del siglo, yo nunca los había visto y de hecho es una de las cosas, una de las huellas, no de huellas todavía, porque las huellas son del pasado y los documentos son del pasado. Uno de los posibles caminos, digamos, que tendría el siglo que no me inquieta considerablemente, porque más bien hay una presión muy grande por judicializar y normar la ironía y el humor y eso a mí me parece muy inquietante. Entonces no estoy seguro que al meme le augure el siglo XXI una gran posibilidad, pero bueno, el siglo del capitalismo, eso puede ser más, ¿verdad? Sí, puede ser que tengan más futuro los zombies que los memes en el mundo contemporáneo. Y en relación con lo que dijo el grupo 4, en realidad a mí me parece que lo de Rusia y Ucrania se parece más al siglo XIX que al siglo XX. Es decir,
es muchísimo más parecido a las guerras imperiales del siglo XIX, ¿verdad? Como a la guerra contra Turquía y así, que a las del siglo XX. Pero bueno, esas dos cosas. Ahora sí, tal vez, en lo que queda de, salvo que, bueno, siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran, ¿verdad? Cuando quieran, pero yo quería como regresar sobre este primer texto que nos va a permitir hablar de ello. Yo tenía aquí una cosita que me encuentro. Aquí. Entonces, en este texto, que es el primero que vamos a ver, luego vamos a ver si Habermas dice otra cosa, que es un texto es una colección de clases de Badiou del entre el año 98 y el 2001. Y lo que se quiere preguntar es eso, digamos, es ¿cuál es el instante de excepción que borra un siglo? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el momento en el que se borra el siglo? ¿Verdad? Y ustedes habrán notado mucho, convencionalmente se asume que el siglo XX termina, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín. Digamos, lo que hace que inicie el siglo XXI es el fin de la guerra, de la Guerra Fría, ¿verdad? Y el fin de la Unión Soviética. Eso es lo que hace que el siglo XXI sea el siglo XXI y no el siglo XX, ¿verdad? Y él encuentra 3 parámetros, ¿verdad? Y con los que se piensa el siglo XX, porque nuevamente él lo que quiere es no decir qué ocurrió en el siglo XX, sino qué se pensó en el siglo XX, ¿verdad? O sea, como qué tendría que decir el pensamiento sobre el siglo XX. Y él encuentra que hay 3 grandes parámetros. Uno, el más clásico, que es el que mide el siglo por la guerra y por la revolución, por parámetros bien reconocidos. Y que bueno, que también algunos de ustedes se inclinaron por eso. Es decir, el instante en el que todo se borra es la guerra por la revolución. Es uno de los parámetros. Es como entiende el siglo de Eric Hobsbawm, ¿verdad? Es decir, es el siglo de la epopeya comunista, en esa clave. Y bueno, los que eligieron Mamita Yunai como documento de época, como el documento del siglo, también está en esa clave, ¿verdad? Es decir, es la epopeya comunista. Hay un debate, sobre todo que ahí Badiou está en un enfrentamiento con los que se conoce como los nuevos filósofos, como Levi Brühl, como André Glucksmann, que sostiene que el siglo XX es el siglo del crimen, ¿verdad? Y eso fue el siglo XX, ¿verdad? Fue el siglo del crimen. Y finalmente, va a decir Badiou, hay algunos que hablan de un siglo más corto, que es el siglo de la mediocridad, de las ideas minúsculas, va a decir Badiou, que es el siglo donde ya el problema que se plantearon las vanguardias artísticas, pero que también se planteó el siglo en general, que es cómo borrar a lo que hay de más profundo en el ser humano, como dice el enviado, ya no es un problema. Es decir, esa idea de que hay que hacer un hombre nuevo, no, eso no, ya no más, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se pueden hacer es pequeñas variaciones de lo que ya tenemos, ¿verdad? ¿Sí, Ariel? No, que no me queda claro en qué sentido es el siglo del pensamiento como mediocre, en el sentido de, bueno, pequeño, o sea, como ejemplos o cosas del estilo me faltarían. Es que eso lo
lo considera Badiou a partir de una idea, de un texto que no vamos a leer aquí, pero si tienen algún chance de leerlo alguna vez, es interesante. Un texto que es un texto de Francis Fukuyama, que es un filósofo norteamericano, que además tiene la peculiaridad de que trabaja en la Rand Corporation, que es un think tank, un tanque de pensamiento de los más importantes que hay en Estados Unidos, porque contrario a lo que mucha gente cree, que la gente de filosofía pasa viendo para el techo y se tropieza viendo los cielos como tales. Como Sócrates. Como Sócrates. Ah, no, como tales. Murió cayendo en un pozo, sí. Ajá. Cosa que es verdad, es bastante probable que no suceda, podría pasar, pero sí. Hay un montón de personas que diseñaron el mundo contemporáneo que lo que estudiaron fue filosofía. Por ejemplo, Henry Kissinger, para decir uno. O Francis Fukuyama. Que es muy curioso. Dentro de la Rand Corporation hay mucha gente que estudió filosofía e historia profesionalmente. Es raro. Pero ellos consideran que hay un cambio a partir de los años 90 y ese cambio está anclado en dos posibilidades: el triunfo definitivo de la democracia procedimental como forma fundamental de la vida política y del mercado libre como forma fundamental de producción de la vida humana. Y que esas dos cualidades de la sociedad que coinciden con los valores occidentales, los valores del cristianismo protestante, se han impuesto finalmente como fin de la historia, en el sentido de Hegel, ¿verdad? Que ahí también hay... Ese texto fue muy rechazado, muy criticado por la izquierda política latinoamericana, todavía lo siguen criticando. Se burla la gente de Francis Fukuyama por esa tesis, de hecho. O sea, yo he llegado a oír bastantes expresiones ironizantes de la expresión el fin de la historia. Sí, de hecho, para hacer un comentario por ejemplo, José María Villalta usa mucho eso para expresar, cuando habla de sí mismo. Yo a la conclusión que llego es que nadie tuvo el decoro de leerse a Fukuyama, ¿verdad? O sea, como que lo que la gente entendió es que Fukuyama decía que ya no iban a ocurrir más cosas, o sea, que no iban a ocurrir sucesos, que no iban a ocurrir hechos históricos. Y dijeron, no, pero la guerra de los Balcanes, no sé qué. Sí. Y la verdad hay que tener un poco de caridad hermenéutica, ¿no? Cuando uno quiere entender un pensamiento. Claro. Porque es muy obvio que nadie diría que los hechos históricos ya no van a ocurrir, porque es muy tonto decir eso. Lo que quiere decir es que el marco con el que pensamos los hechos históricos ha llegado a un punto de no retorno y ya no vamos a lograr pensar como pensábamos antes. Eso es lo que dice Fukuyama. Sí, digamos, un poco la confusión entre el fin temporal y la finalidad, ¿verdad? Que si hablamos hegelianamente, la finalidad, el fin es a lo que se refiere, ¿verdad? Lo teleológicamente, la tendencia, ¿verdad? Lo teleológicamente considerado, ¿verdad? Sí, lo que él quiere decir es, ya hemos llegado a un punto donde la forma en la que vemos, razonamos, pensamos, conceptualizamos el mundo no puede volver a los cánones anteriores, ¿verdad? Digamos, y bueno, que es una forma muy moderna, uno podría ponerse en contra de eso, pero digamos, es la forma en la que la Ilustración y los herederos de la Ilustración consideraban que había sucedido, por ejemplo, en relación con la magia y el encantamiento del mundo, ¿verdad? Hay un momento que se puede ubicar en distintos lugares, puede ser cuando cayeron los reyes en Francia, cuando detienen a Luis XVI, con el triunfo de la revolución científico-técnica. Hay distintos debates de dónde, de cuándo y de por qué. Pero hay un momento en la historia donde la idea de que hay un ser trascendente que interviene en el mundo y que modifica
las leyes de la naturaleza y de la sociedad a voluntad, esa forma de ver el mundo, que es un mundo encantado, digamos, un mundo donde gobierna la magia, ya no podemos hacer eso, ¿verdad? Ya no se puede hacer eso. Inclusive quienes quisieran que el mundo estuviera gobernado nuevamente por la magia y por la superstición, necesitan hacer ese debate en los términos modernos, ¿verdad? El ejemplo, digamos, tal vez no es el más elegante, porque no lo estoy pensando demasiado, pero es que aquí en las clases siempre hay una clase en vivo y otra clase en el chat, entonces no siempre la puedo seguir. La discusión sobre el diseño inteligente, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es el típico ejemplo de eso, que es inclusive quienes quisieran que las explicaciones sobre las características de la evolución de los seres vivos se apegara estrictamente a lo que dice la Biblia, a lo que dice su libro religioso, digamos, su libro de creencias, el libro, digamos, para citar literal, lo tienen que hacer en el término de que eso es una teoría científica igual de aceptable que la teoría biológica, es decir, ya ahí hay fin de la historia, ya, porque ya aceptaste, digamos, los términos en el sentido de racionalidad, de razón instrumental, de racionalidad de la mente humana, de autonomía de los individuos. Bueno, el propio argumento del ajuste fino a favor de la existencia de Dios es un argumento, obviamente es un argumento de corte metafísico, pero, o sea, no es metafísico en sentido medieval, sino que es, a ver, metafísico en sentido moderno de que se justifican los conceptos fundacionales por medio de los cuales nosotros pensamos, por ejemplo, que hay un ordenamiento de la naturaleza o que hay una cierta tendencia. Y digamos, los argumentos del ajuste fino van por esa línea, digamos, primero parten de la definición de un ser ya más trascendente, pero más racional, digamos, por así decirlo, menos objeto de la fe, pero sin embargo que vendría siendo lo que se llama Dios, y, y cómo podría llegar a disponer el mundo. Entonces buscan pruebas, ¿verdad?, en las ciencias, y propiamente en la historia para hablar de cosas del estilo, ¿verdad? Y se nota mucho en la justificación. O sea, bueno, en la Edad Media también es una visión un poco modernocentrista, ¿verdad? Y un poco anacrónica, pero se puede decir que en la Edad Media, bueno, si queríamos justificar realmente si Dios dispuso el mundo de una manera perfecta, pues no teníamos que justificarlo más que por medio de la fe, o sea, por medio de las escrituras, como usted dice. Se supone, ¿verdad? Obviamente hay excepciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, Tomás de Aquino aduce razones de corte racional, o sea, no comensurable a las escrituras, y ya después aduce escrituras, por supuesto. Pero, y bueno, incluso ese tratamiento era considerado herético, ¿verdad? O sea, intentar justificar un argumento biológico, fideísta, por medio de la razón, le valió, le valió una censura a Tomás de Aquino en el problema de la infinitud del universo, ¿verdad? De la disputa de la Universidad de París. Y le valió porque en el opúsculo sobre la eternidad del mundo, él llega a conciliar la razón fideísta con una racionalidad explicativa, y eso no se podía, ¿verdad? Del Renacimiento, que ya empiezan a ver si es cierto, no hay reductos, pero sí empieza a haber como más, o sea, sí hay pensamiento hermético, oscurantismo, ¿verdad? La magia natural de Giordano Bruno, por ejemplo, o el pensamiento hermético, sobre todo. Pero ya viene siendo diferente. Sí, por ahí no hay retorno, sí es verdad. Sí, digamos, eso es interesante en el contraste, porque, a ver, Javier dice una cosa que, por ejemplo, que bueno, que también es un punto que vamos a ver que es debatido, y así efectivamente,
hay una escatología extraña, ¿verdad? Que anuncia el fin de los tiempos y todo esto, ¿verdad? Y hay un debate también con los colegas de ciencia política en ese sentido, ¿verdad? Porque hay toda una interpretación que viene de la ciencia política de que hay una tendencia al reencantamiento del mundo, ¿verdad? Al resurgimiento de estos vínculos entre religión y política, ¿verdad? Que bueno, que de hecho la elección del 2018 en Costa Rica fue nombrada así periodísticamente, ¿no? De la elección del shock religioso y todo esto. Pero autores como Badiou y como Zizek dicen, bueno, pero es que todo eso es moderno, eso no es premoderno. Es decir, el Talibán y Trump son tan modernos como el iPhone 11 Pro. Así son tan producto del capitalismo moderno como, sí, como el iPhone, digamos. Porque inclusive su religiosidad, por más escatológica que sea, por más estrambótica que nos parezca, por más, digamos, no moderna, como lo presentarían los periodistas, todo eso es moderno, ya está aceptado el marco. A mí, ahora que dijiste eso, paréntesis del profe, que es en algún momento de mi vida yo pensé seriamente en dedicarme a estudiar medievales. Quería hacer la tesis sobre Sigerio de Brabante, pero al final no me animé. ¿Sobre quién? Sobre Perdón. Sigerio de Brabante, sobre el averroísta parisino. Me parecía extraordinario, pero no sé, no me tuve confianza. Y hubiera sido un gran momento, porque don Antonio Marlasca todavía trabajaba en la escuela y él es un experto en eso. Pero bueno, al final no me decidí por otra cosa. Pero yo entendí como este punto o sea, lo que quería decir Hegel y lo que Fukuyama quería transmitir cuando hablaba de esta cosa, el fin de la historia, en el sentido de que hay un momento en el que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es decir, que no quiere decir aceptar una idea como simplista de progreso, no es la versión ilustrada, no es como que los seres humanos indefectiblemente avanzan o progresan hacia algún lado, no es eso. Quiere decir es que hay un momento de los acontecimientos históricos que implican un cambio tan significativo en la vida social, en la vida política, pero también en la vida intelectual, en la mente, digamos, en las mentalidades de los seres humanos, que ya no se puede volver atrás después de eso, ¿verdad? Aunque la gente quiera volver atrás. Pero, y quienes quieren volver atrás de eso ya aceptan los marcos que se les está dando, ¿verdad? Podemos discutir si tal cosa es cierta o no, si es verdad que existe. Sí, si hay discontinuidad o continuidad entre los periodos, ¿verdad? Que es algo que siempre se discute en historia de las ideas bueno, o sea, si hay una ruptura entre, por ejemplo, no sé, el Renacimiento y el medievo, o sea, si realmente hay una ruptura, ¿verdad? Como que hay muchas cosas que se siguen discutiendo, hay autores, digamos, de pensamiento medieval que viven en la Reforma, ¿verdad? Protestante, o sea, pero en configuración son reductos, o sea, no, y todavía continúan, ¿verdad? O sea, Juan Diego, por ejemplo, me decía ayer que el Martín Lutero, por ejemplo, ¿verdad? Es una persona de un carácter medievalista y de una formación casi que medieval, ¿verdad? Entonces a mí me parece interesante porque él se sitúa, él se sitúa en las primerías del Renacimiento, o sea, no es tan al principio como Petrarca, por ejemplo. Y Petrarca, sin embargo, sí está más al principio, pero representa una ruptura más discontinuista, más discontinuante con lo anterior. Sí, bueno, el ejemplo para ya regresar a esta parte, aunque es interesante hacer esta vuelta para atrás, que eso me recuerda a otra cosa, a propósito, que yo voy a decirlo antes de que me cierre la clase. Entonces, esta idea de los tres modelos
la guerra de la revolución como primera cosa para entender el siglo, el crimen, que eso es una polémica contra Levi Brühl, es una polémica contra Levinas también, por ejemplo, en el sentido de el siglo XX es el siglo del crimen y el siglo está marcado por el balance contable de los crímenes, ¿verdad? Y la hipótesis fuerte, que esta es una de los puntos y que creo que es interesante también para nosotros, sobre todo cuando veamos la sección de pensar lo impensable, la hipótesis 2, el siglo XX es el siglo del crimen, ¿verdad? Supone un problema, que esto es interesante y creo que todavía para nosotros es interesante en un sentido menos dramático, que como lo plantea Badiou, pero creo que también es un debate actual interesante, que es si la barbarie piensa o no piensa. Este es el punto, ¿verdad? Y para Badiou, quienes sostienen que el siglo XX es el siglo del crimen, también consideran que la barbarie no piensa, ¿verdad? Que la barbarie no razona, es solo barbarie, ¿verdad? Que yo vi un debate similar a ese, por ejemplo, durante el trumpismo en Estados Unidos, pero creo que también en la India con Modi y en Brasil con Bolsonaro, como que la gente de filosofía hace este mismo razonamiento, ¿verdad? Que es, la pregunta es, ¿Trump piensa o no piensa? ¿Verdad? O sea, Trump es solo un idiota actuando de manera idiota, ¿verdad? O hay un pensamiento ahí, ¿verdad? Y Badiou se inclina por decir, no, la barbarie sí piensa, es un pensamiento. Y el problema es que si nosotros no aceptamos que es un pensamiento, nunca lo vamos a entender. Y lo que no se entiende, se repite. Y insiste, dice él. Lo que no se piensa, insiste. Y eso es, a mí, es uno de los puntos fuertes del texto, uno de los puntos fuertes de Badiou. Nuevamente, digo, estos son textos todos para invitar sobre esto. Ustedes no tienen ni por qué estar de acuerdo con el texto del autor y con la interpretación del profe, parte del curso es eso. Pero el punto fuerte de él es la barbarie piensa y uno tiene que pensarla. ¿Por qué? Porque si no insiste, ¿verdad? Esta idea, que es una idea que está en Agamben, que está en Adorno, que está en Paul Celan, que está en Mandelstam, que es, y es un poco a propósito de la forma en la que resolvieron el problema Eva y compañeros. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos es un documento cuyo objetivo se supone que es no repetir lo que pasó, ¿verdad? Después de que la humanidad pasó la Primera Guerra, los años 30, ¿verdad? El furor de los años 30, la Segunda Guerra, después de los campos, es un documento como que tiene esta intención de decir, bueno, esto no se va a repetir, ¿verdad? Los latinoamericanos tienen como otra forma de decirlo después de que terminó la dictadura en Argentina, ¿verdad? Que es nunca más, ¿verdad? Así ya, ese es el nombre del informe que escribe Ernesto Sábato en el 84, nunca más. O sea, esto que acaba de pasar no se va a volver a repetir nunca, ¿verdad? Los centroamericanos podríamos haber hecho el mismo gesto después de la guerra de los años 80, ¿verdad? Todo esto que pasó no debería volver a pasar nunca, ¿verdad? Y sin embargo, la tirada de guante de Badiou está bien, frente a la barbarie, ¿qué? La barbarie que es la pura maldad, y por lo tanto no puede ser un pensamiento, o la barbarie sí es un pensamiento, y por lo tanto hay que pensarla. Y aquí, a propósito del giro que Ariel nos invitó a hacer por el medievo, no sé por qué nos dirigimos hacia ahí, pero bueno, las clases uno nunca sabe, nunca sabe cómo van a terminar, uno solo sabe cómo van a empezar. Bueno, eso es un término interesante porque él dice, detrás de esta forma, de la forma de entender el siglo como el crimen, lo que hay es una teología débil, dice él, donde todo el problema es el mal y la exculpación, ¿verdad? Y dice, eso es una forma moderna de entender el problema como lo resolvió San Agustín, ¿verdad? Que es el gran filósofo. El tema del mal. Claro, que es el que logra resolver
el problema del mal diciendo es que el mal no es, ¿verdad? Ontológicamente el mal no existe, porque si el mal existiera y tuviera consistencia ontológica, solo Dios lo podría haber creado. O sea, Dios sería el responsable del mal, ¿verdad? Un poco una petición de principio, ¿verdad? También me parece a mí eso, porque es como que, o sea, estamos asumiendo que, para evitar argumentar que Dios puede ser responsable del mal, o sea, que esto es incompatible con su esencia, o sea, que es un ser absurdo, que no, por lo tanto, por reducción al absurdo no existe, ¿verdad? Para evitar llegar a esa conclusión, tomamos el argumento de que si el mal existiera, el mal no podría existir porque si existiera, sería creación de Dios. Entonces, es un argumento, o sea, la resolución del problema del mal es un argumento circular, justamente, ¿verdad? En el ateísmo contemporáneo se habla de esto. Y justamente es lo que yo iba a comentar, profe, que es que es la gran, como el gran argumento en el contraargumento, el gran contraargumento que se pone a favor de la existencia de Dios en este respecto. El mal no es nada, ¿verdad? Claro, pero y aquí también, porque Dios lo que quiere decir es que detrás de la forma de la argumentación, en realidad lo que es importante es la exculpación. Esto es lo importante, ¿verdad? Que ya sería, por eso es que dice que es una teología débil, ¿verdad? Así como San Agustín quería exculpar a Dios por el mal evidente del mundo, cuando se dice que la barbarie no piensa, que la barbarie no es un pensamiento, que la barbarie es el puro mal, ¿verdad? Lo que se está haciendo es exculpando. ¿Exculpando qué? Que hay razones perfectamente pensables, razones imperiales, razones de propiedad privada, razones económicas, todo eso se puede razonar, pensar y explicar, ¿verdad? Y si usted no razona eso, el problema es que lo va a repetir, ¿verdad? O puede ser víctima, ¿verdad? También. Eva, perdón. Sí, que en esta línea, o sea, a mí ese argumento de Badiou me pareció muy interesante porque pensar que los nazis, por ejemplo, no tenían un sistema así sofisticadísimo de barbarie, o sea, un sistema de barbarie, ¿verdad? Y que se lo pensaron muy bien y que tenían miles, sino que millones de personas que trabajaban, ¿verdad? Que pensaban ese sistema. Pues sí, es muy absurdo, ¿verdad? Pensar que eso no fue completamente pensado y planeado. Claro, lo que dice Badiou es que el problema del mal es que hay que planearlo, ¿verdad? Eso es planeado. Usted lo tiene que planear, lo tiene que organizar, lo tiene que llevar adelante con determinación, porque si no, no ocurriría, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Y bueno, y que eso lo vamos a ver tal vez, creo que es un debate también actual, político, filosófico, y que tiene que ver también con este problema de la esfera pública y eso. Entonces, por ejemplo, en nuestro mundo contemporáneo, eso llega a la conclusión de, por ejemplo, cuando uno dice, no, con esa persona no debato, porque esos argumentos son inaceptables, ¿verdad? Yo no estoy dispuesto o sea, son tan barbáricos los argumentos que defiende esta persona que no voy a debatir con ellos, ¿verdad? Porque no son argumentos, no son pensamientos, en realidad son pura maldad, ¿verdad? Es decir, es como, no sé, si a Alondra le hicieran, bueno, hoy vamos a tener una exposición entre Alondra y el demonio, ¿verdad? Entonces Alondra diría, no, con el diablo no hablo. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, no, porque eso es el puro mal. No hay argumento que valga con él, ¿no? Que es un poco un debate moderno, no es una cosa que no hayamos oído. De hecho, en las universidades es muy normal, ¿verdad? No muy normal, te estoy exagerando. No es normal, de hecho,
pero hay momentos en los que ese tipo de cosas se discuten en la universidad. Y Badiou diría, di no, pero es que el problema es que justamente por eso es que hay que debatirlo, para que se vea cuáles son las razones, ¿verdad? Razones que son entendibles, perfectamente entendibles. No son ninguna especie de juicio, digamos, no es el mal, ¿verdad? No es como es que dice él, es la conjunción, es el juicio ético que encuentra surreal en el exceso aplastante del crimen, ¿verdad? Ese debate lo desarrolla muchísimo más él en otro texto que a mí, muy poco conocido él, y a mí me parece brillante, que se llama Ética, el ensayo sobre el mal, ¿verdad? Que es un texto contra las comisiones de ética, de hecho. Y es brillante, la verdad, brillante. No le digan a Edgar Roy que yo le recomiendo. No se le pueden decir. Lo hemos hablado con Roy. Pero ¿por qué? Digamos, es una argumentación de por qué a él le parece que, digamos, toda la generalización que hubo en los años 90 sobre los comités de ética de distinto tiempo, o sea, para él filosóficamente estaban mal, ¿verdad? Porque tenía que ver con ya con esto cierro, de hecho me voy al cierre de una vez, me salté varias cosas más que tenían que ver, porque para él el siglo termina justamente porque desaparece la idea del proyecto, ¿verdad? Él dice, el siglo XXI es un siglo sin proyecto. El siglo XX tenía un proyecto. ¿Cuál era ese proyecto? El proyecto era el hombre nuevo. Ese era el proyecto, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Significaba mil cosas distintas, pero significaba acabar con el hombre viejo. Estaba claro. Y él sostiene que ahí, claro, había un punto que es probablemente el que señala la brutalidad, el furor, ¿verdad? Que implica este enfrentamiento bestial entre el tiempo y la voluntad heroica de la relación cara a cara, ¿verdad? Que es, que claro, que si usted está construyendo un hombre nuevo, hay una tendencia a ver a las personas singulares como materiales, ¿verdad? Y pone un ejemplo muy lindo, que a mí, hay varios de aquí que son de arte, historia del arte. Yo no sé, pero a mí me pareció muy luminoso el ejemplo. Pone el ejemplo de las vanguardias artísticas, ¿verdad? De Picasso, de Mahler, y luego pone el ejemplo de la matemática moderna, de Riemann y de Cantor, ¿verdad? Donde lo que es como la forma, ¿verdad? De las cosas. Es decir, Picasso lo que quiere es la forma, digamos, del cuerpo humano, ¿verdad? Y Mahler un poco también lo mismo, ¿no? Quiere como la forma de la música, ¿verdad? No el fondo y la forma, sino que quiere la forma. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Igual Mayarme, ¿no? Que quiere la forma del poema. Y eso obviamente significa un cierto desprecio por los materiales que se usan para poder hacer eso, ¿verdad? Aquí el tema es que ese cierto desprecio no se sabe, bueno, no se sabe si es posible. En el siglo XX ocurrió, se intentó hacer. El problema es que el hombre nuevo tiene por material la humanidad tal cual es, ¿verdad? Y este es el drama. Pero para él eso desaparece. En algún momento de los años 70 es sustituido por esta idea que el que mejor lo formula Fukuyama, que no tiene esta forma como burda, digamos, poco caritativa hermenéuticamente, de que ya no va a ocurrir nada, sino que el siglo, y que lo intenta expresar Fukuyama, lo intenta expresar Lyotard, lo intenta expresar Bátimo, que es una especie de giro hacia los pequeños cambios, ¿verdad? Sí, hacia los pequeños cambios, ¿verdad? O sea, como esto, a que ya no haya epopeyas, ¿verdad? Al fin de los grandes relatos, dice Batten, ¿verdad?
Y entonces él encuentra una paradoja en nuestro siglo, que es el siglo XXI puede crear un hombre nuevo. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es que descubrió la genética de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo puede hacer, pero cuando se discutía de construir una nueva humanidad, no estamos hablando si teníamos las posibilidades técnicas de hacerlo. Esa no era la discusión. O sea, la discusión era el proyecto de hacerlo. Y entonces dice que lo que pasa es que cuando no hay proyecto, lo que decide es el lucro, ¿verdad? Es decir, el siglo XXI introduce la paradoja de que técnicamente puede haber un hombre nuevo o una mujer nueva. Badiou habla en términos de hombre, no usa lenguaje inclusivo, cosa que está mal, pero así es como está escrito. Pero ya teniendo la capacidad técnica, entonces lo que decide es el lucro, ¿verdad? Tal vez ustedes pueden ver la misma distancia con lo que significa, por ejemplo, la conquista de los cielos y el viaje a la luna, ¿verdad? Que si a ustedes les gusta la literatura fantástica, la idea del viaje a la luna es una de las ideas más acariciadas, digamos, dentro de ¿no? Desde las aves de Aristófanes, la idea de vivir en los cielos, llegar a los cielos es la representación del impulso utópico, ¿verdad? Brecht, en el poema este que les hablaba del sastre Ulm, habla de eso, ¿verdad? Que es, por eso ese poema es tan bello. Porque hay un sastre que quiere fabricar unas alas y se precipita contra el piso y se mata, ¿verdad? Y el sacerdote lo que dice es, los seres humanos no vuelan. Nadie va a volar porque es que solo los pájaros vuelan, ¿verdad? Y Brecht lo escribe en el siglo donde los seres humanos vuelan, ¿verdad? Pero es que no trataba de eso, ¿verdad? El sastre. Hoy podemos llegar a los cielos y podemos llegar a la luna, no en el sentido como épico que tenía en el siglo XX, sino que va a ir a la luna el que tenga la plata para ir, ¿no? Así como si puedes ir a Jacob, puedes ir a Liberia o puedes ir a la luna, dependiendo de si te lo puedes pagar o no, ¿verdad? No hay un proyecto ahí, ¿verdad? No es la competencia espacial que hubo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaba asociada a la dignidad nacional, al hombre nuevo que se iba a construir, sino que está asociado al lucro. Es decir, ¿tenemos la capacidad técnica de ir a la luna? Sí. ¿Usted se lo puede pagar? Si se lo puede pagar, bien. Si no se lo puede pagar, ya, es el fin de la historia. Ya. ¿Usted puede hacer crecerse una tercera oreja? Sí, estamos en la posibilidad técnica de hacerlo. ¿Se lo puede pagar? No, bueno, entonces no. Y bueno, es eso, son las 10:56. Quedó abierto algunas cosas, pero bueno, como les dije, estos dos primeros textos, más que las exposiciones sobre los pensamientos de los autores, son como dos provocaciones, ¿verdad? Como para ubicarnos en qué es esto de la filosofía contemporánea. O sea, como ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Por qué es diferente de medieval o de antigua o de cualquiera de las otras que tenemos que ir? Como el sentido de cuáles son los problemas nuestros, ¿verdad? Contemporáneos. Y ya, entonces vamos a quedar aquí por hoy y nos vemos el otro martes y hablamos del texto de Habermas, ¿no? Igual podemos seguir hablando sobre si quedaron ahí cosas o si se dan cuenta de cosas nuevas, pero la lectura asignada es la de Habermas. Si hay, ya voy a parar acá.